Queda menos de un mes para que empiecen las fallas. Allí en la Comunidad Valenciana está el 40% de las empresas pirotécnicas que con la crisis ven peligrar su futuro. Se quejan de que no cobran sus servicios de los ayuntamientos, algunas desde hace 3 años. Las manos de los artesanos de la pirotecnia trabajan con incertidumbre sobre su futuro. Sus empresas están, admiten, al borde de la ruina porque han disparado fuegos artificiales para ayuntamientos que ahora no pagan. Hay un 70% a ámbito nacional de ayuntamientos que no nos ha abonado los actos que hemos celebrado en el 2010 y un 30% en años anteriores. Los espectáculos impagados se remontan a 2008. En el caso de la pirotecnia Turís suman 1 millón de euros de deuda que ha dejado en la calle a 28 empleados. Teníamos 44 operarios, hoy en día somos 16. Todos los bienes los tenemos hipotecados las 2 familias para poder tirar adelante. Los representantes del sector recomiendan no trabajar para morosos y denunciar. Esta empresa pirotécnica, la de Ricardo Caballera, ha puesto hasta el momento 5 denuncias a una falla y a 4 ayuntamientos. El que más dinero debe es el ayuntamiento de Cullera, en total 170.000 euros. Su alcalde no ha querido hacer declaraciones, pero asegura que en una semana el consistorio saldará su deuda. No es el único con facturas sin pagar. A Caballero le deben cerca de 2 millones de euros. Te dicen, cobrarás con intereses, pero ¿cuándo cobraré? Cuando yo tenga que haber cerrado ya. Entonces eso es imposible soportarlo. 8 empresas se han apagado en los últimos 3 años. Si las demoras continúan, las fiestas, dicen, podrían dejar de sonar y oler a pólvora.